Hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga en esta tarde. Quiero compartirte y comentarte, hablarte acerca de un tema que está en el libro de Primera de Pedro, versículo 13 al 16, y tiene que ver con la santidad, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Y bueno, vemos aquí el verso 13 que dice: ceñir los lomos de nuestro entendimiento y sed sobrio, ¿va? Nosotros tenemos que ser entendidos. A veces me ha tocado o he escuchado de personas que hablan, por ejemplo, bueno, aquí nos está diciendo, ¿va?, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿va? Y a veces, ejemplo, me ha tocado, ¿va?, escuchar personas que, por ejemplo, con la cerveza, que dicen que, bueno, que una cerveza, que yo nada más, por ejemplo, que nada más tomarse una cerveza, ¿va?, que eso no es malo, ¿va?, que es malo ya cuando tú tomas más, que ya te emborrachas, ¿no? A mí me dice la palabra, porque tenemos que guiarnos y enfocarnos a la palabra, ¿va? Y todo traerlo a la palabra. La palabra de Dios me dice, en una ocasión cuando Pablo, creo es el que dice, no embriaguéis de vino, dice, en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra también que un poco de levadura leuda toda la masa, y entonces estamos corrompiendo y estamos contaminando nuestro cuerpo, ¿va? Una ocasión una persona me decía, no, pero una cerveza no es malo, ¿va? Dice, y me comentaba, me decía que éramos templo nosotros, esta palabra me decía que éramos templo del Espíritu Santo. Y bueno, sí, realmente ahí me estaba diciendo una verdad, ¿va? Pero hay veces, hay cosas que estamos haciendo una cosa bien y estamos haciendo dos cosas malas. O sea, estamos fallando en otra cosa, ¿va? Pero bueno, eso pasa a veces también porque no hay el discernimiento y no logramos percibir. Dice la Biblia que hay camino, ¿verdad?, que parece derecho al hombre, pero el final es camino de muerte. Entonces a veces pensamos que estamos haciendo cosas bien y que decimos, no, pues a veces hasta hay frases, ¿va?, de que una no es ninguna y dos es una, y así nos vamos y el rato, pero no, realmente, o sea, todo eso y de hecho te puedo decir así, la cerveza no es creada por Dios. Quien te diga a ti que que la cerveza la creó Dios es mentira. Son mentiras del diablo, porque sabemos que el diablo hace muchas cosas, ¿va?, para engañar a la humanidad, porque al final de cuentas es el trabajo de él, ¿verdad?, que las vidas o que las almas se pierdan, ¿verdad? Sabemos que, o sea, el diablo no te obliga, simplemente él te va a engañar y tú vas a acceder a eso. Dice: sed sobrio y esperad, ¿verdad?, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, dice el 14, como hijos obedientes, no conforméis, dice, a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Cuando hay ignorancia, hay un velo, ¿verdad? Hay un velo en nuestros ojos que no nos permite ver, no te deja ver. Y a veces, muchas veces, puede ser por el pecado, ¿verdad?, que te ciega. O sea, el enemigo pone también fortaleza y pone muralla, pone una venda. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4, ¿va?, que el Dios de este siglo, dice el Dios, ¿va?, con D minúscula, haciendo alusión o referencia al diablo, ¿va? Dice el Dios de este siglo, porque de hecho él es el Dios de este siglo. Dice, tiene cegado el entendimiento. Y vea lo que dice aquí. En el anterior dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio. O sea, que tenemos alerta, tenemos que ser entendidos. Dice que el enemigo dice, tiene cegado el entendimiento, ¿ya?, para que no le resplandezca
para que no le resplandezca el Evangelio, la palabra de Dios, dice, ¿verdad? La cual es semejanza, la cual es imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos, o sea, que hay cosas que no nos es permitido, porque como dicen, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando a nosotros, mira, hay veces que hay cosas que nomás con nuestra mirada y estamos contaminando, o sea, hay cosas que contaminamos nosotros, el templo del Espíritu Santo, y no debemos contaminar, porque el Espíritu Santo no va a estar donde hay algo que está, donde allí cosa inmunda o algo sucio, porque como dice la palabra, Él es santo, ¿va? Él es santo por donde lo veamos, ¿va? Entonces dice lo que no os conforme a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. A lo que decía ahorita, ¿va? De que el diablo pone fortaleza y él sube, él pone muralla, ¿va? Y nos ciega para que nosotros no podamos ver, ¿va? No podamos percibir y sea más fácil, o sea, él nos engaña y él pone esta ignorancia para que nosotros, a veces hay cosas que estamos haciendo que pueden estar o que están mal, y nosotros decimos, o sea, tú vas a pensar que no, si no, o sea, esto no es malo, o esto no es, dice la palabra, ¿va? Que muchas veces no necesitas estar físicamente con uno, bueno, por ejemplo, ¿va? Las personas que están casadas, ¿va? No necesitas estar físicamente una relación íntima con otra persona para adulterar, sino que dice que el que voltea a ver, dice, ¿va? A una mujer y la desea, ¿va? La codicia en su corazón, dice, de cierto le digo que ya pecó. Y muchas veces tú puedes decir, no, pues si nada más la vio, si eso no, pero realmente ya estás pecando, ¿va? O sea, cuando deseamos, es cuando deseaba, no quiere decir que la veas, y porque a lo mejor no, o sea, no quiero decir que no veas a nadie, ¿va? No voltees a ver a nadie, sino que, o sea, cuando tú ves y deseas en tu corazón tu codicia, es ahí donde ya pecaste, y ahí y ya en lo espiritual ya pasó. De hecho, dice la palabra, mira, a veces hasta con nuestros pensamientos pecamos, ¿va? O sea, a veces no necesitamos ni hablar, ofender a alguien, ¿va? No necesita a veces salir alguna palabra en nuestra boca, sino que nuestros pensamientos, ¿verdad? Dice la palabra que, por ejemplo, sabemos que un homicida es homicida porque mató a alguien, ¿no? Y dice la palabra que el que aborrece, dice, a su prójimo, ¿verdad? Su hermano, el que odia, dice, es homicida. Y dice que los homicidas no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? Dice que ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso Dios nos llama a la santidad. Y vemos el versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro está haciendo referencia, ¿va? en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1 y 2, ¿va? Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, va, dile a mi pueblo que ellos tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Va? Levítico 19, 2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. A eso estaba haciendo ya alusión Pedro, cuando le dijo, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Ahí tenemos que desechar, ¿verdad? Dice en el capítulo 2, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todo eso, ¿verdad? Todo lo que nos mancha, ¿verdad? Vemos cuando, por ejemplo, el profeta Isaías que dice que tuvo una visión y vio a Dios sentado en su trono, ¿verdad? Alto y sublime. Y dice que dijo él, dice, muerto soy, dice, yo que viviendo, dice, estando en un pueblo, ¿verdad? Isaías, capítulo 6, dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Dice que en ese momento un serafín, ¿verdad? Tomó en sus manos, dice, con unas tenazas, un carbón encendido, y lo pasó por sus labios, ¿verdad? Por su boca.
tocando con él, dice, y le dijo aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Verdad? Porque sabemos que en el cielo no entra nada inmundo, nada sucio, ¿verdad? Dice la palabra. Dice la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Dice también, bienaventurados dice, el que sea santo, santifíquese todavía, ¿no? Y el que sea justo, practique la justicia todavía. Nada inmundo, y de hecho, y por eso dice, va, no conforméis a los deseos de la carne, porque esos son los deseos de la carne, va, del cuerpo. La carne siempre va a querer lo del mundo, va a buscar lo del mundo, y el espíritu va a buscar siempre la palabra, orar, lo que es de Dios, lo que es del reino de los cielos, va. Por eso tenemos que estar preparados y ser sobrios, dice ahí la palabra, ¿verdad? Ceñir vuestros entendimientos. Esa era la palabra que te quería compartir, que Dios nos llama a la santidad. Tenemos que ser santos, estar preparados para cuando Cristo venga poder estar listos, ¿va? Para poder irnos con nuestro Señor. Y bueno, te quería comentar también, quería compartir acerca de un sueño que tuve hace algunos días atrás, donde en el sueño es un sueño corto. En el sueño escuché una voz que me dijo, se va a alterar. Ya esto tiene como 2 semanas, yo creo, tal vez un poco más, donde yo escuchaba claramente una voz que me decía, se va a alterar todo, o sea, desde ese momento para acá todo se va a alterar. Y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? O sea, todo el clima, todo, porque ya todo está anunciando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, ¿verdad? Todo se está como que acelerando prácticamente, ¿verdad? Vemos a Jesús diciendo que los días iban a ser acortados también, ¿verdad? Porque si no, nadie sería salvo, dice. Es el sueño acerca de eso, de la palabra de esa voz que escuchaba que me decía esa palabra, que todo se iba a alterar. Después de esto, en una ocasión estoy orando y tengo una visión, y en la visión veo una serpiente de colores. Primero la serpiente negra, la piel negra, y después la veo de colores, y la vi pequeña, pero después se hacía grande, ¿va? Lo que Dios me hacía entender en esta visión, ¿va? Porque yo digo, Señor, ¿qué es esto? Lo que Dios me hacía entender en esta visión es de que el homosexualismo se va a incrementar, se va a aumentar. Vemos también en Mateo, ¿va? Diciendo, cuando dijo Jesús que todo se iba a aumentar, la maldad se aumentaría. Se iba a aumentar, y se va a aumentar en todos los aspectos, ¿va? En todo lo que tenga que ver con maldad, todo se va a aumentar, ¿va? Esa es la visión, y un sueño que tuve hace unos días atrás también, ¿verdad? Donde en el sueño yo veo como una pantalla. Era una pantalla, y el fondo era blanco, y en esa pantalla había muchas vacas de color negro. Todas esas vacas, había unas vacas que estaban echadas, otras estaban paradas y otras estaban, para cuenta, estaba la pantalla y es como una cámara, o sea que se va moviendo así, ¿no? De derecha a izquierda. Y yo voy viendo toda esa, o sea, todo, era una hilera, por decirlo así, de vacas. Y como le digo, unas estaban echadas, otras estaban paradas y otras estaban levantándose. Todas eran negras. Ese era el sueño que tenía en ese momento, que acabo de tener. Sabemos que vienen muchas cosas. Y pues que Dios nos guarde, va, busque Dios, mi hermano, porque solo en Él hay salvación, solo Cristo es el que salva, el que sana, el que restaura, el que levanta, y sabemos que Cristo está a las puertas. Él mismo dijo, va, no sabemos el día, nadie sabe el día y la hora, pero lo que sí dijo Él, va, dice, cuando veáis todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. Entonces, por todo lo que está pasando y está ocurriendo a nivel mundial,
sabemos que ya está muy cerca, ¿va? Era lo que te quería compartir. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y sigámonos preparando.